juntos compartiendo nuestra fe cristiana por propósito creciendo. Negocios y liderazgo, siempre ayudando a los demás a encontrar su llamado. Café con los Carlos, lo mejor del sabor. Caminando juntos hacia nuestro creador. Fe y propósito en cada episodio. Café con los Carlos. Hermano, otra semana más. Sí, otra semana y otro tema de esos que si fueran una comida, uno se chupa los dedos. Ay, mi hermano. Y tú sabes, a ti y a mí nos gustan las Sagradas Escrituras, nos gusta estudiar la Biblia. Y mientras más uno profundiza, es como que empieza a encontrar sabores, aromas. Y el capítulo de hoy a mí me remontó a mi infancia, porque hoy vamos a hablar de un personaje que era uno de los personajes favoritos de mi madre. Así que desde muy pequeñito recuerdo a mi madre enseñarme de este personaje de hoy. Y no solamente eso, recuerdo a mi madre predicando en eventos de mujeres sobre este personaje. Así que qué lindo que es estudiar la Biblia, ¿no es verdad? Bueno, pues vámonos de lleno porque nosotros no las disfrutamos, pero la gente se nos ve el tiempo porque nosotros empezamos. Y como se nota, el personaje que vamos a estar viendo hoy es una persona que demostró una fe enorme. Es un personaje que cuando vemos, realmente a veces pasamos así por encimita y a lo mejor hemos escuchado, pero no fue Adán, No, no fue Moisés, no. no fue David, Ujú, no fue Abraham, ujú, no fue Sansón. ujú. Así que ya cubrimos todos los que la gente por lo regularmente sabe. Así que ya eliminamos todos los que la gente sabe. Así que, ¿quién es quien vamos a estar trabajando hoy? Vamos a estar hablando de un personaje llamado Enoc. Espérate. ¿Cómo fue? Enoc, E-N-O-C, Enoc. ¿Y quién fue ese? Y bueno, es muy interesante porque la Biblia habla de dos Enoc. Hay uno que está en el capítulo 4 de Génesis, hay otro que está en el capítulo 5 de Génesis. No vamos a hablar del primer Enoc, vamos a hablar del segundo, pero hay que explicar quién fue el primero, aunque no vamos a estar hablando de él. El primer Enoc de la Biblia, Génesis capítulo 4, fue hijo nada más ni nada menos que del primer asesino del cual tenemos registro en la Biblia, que es Caín, que justo mató no a un enemigo, a su propio hermano. Ahora, ese Enoc no es muy conocido, se habla muy poquito en la Biblia, pero fue una persona importante, tan importante que su padre Caín construyó una ciudad y el nombre de la ciudad se lo puso Enoc en honor a su hijo Enoc. Pero el Enoc famoso de la Biblia es el segundo Enoc. Y el segundo Enoc está mencionado en el mismo libro de Génesis, pero en el otro capítulo, el capítulo 5, y también se lo habla en Hebreos capítulo número 11, verso número 5. Y la Biblia dice en una frase que es para ponerla en un póster, en una tarjeta, en el screen de la computadora, dice que Enoc, por fe, caminó con Dios. Wow. Enoc, por fe, caminó con Dios. Y es muy interesante, en Génesis capítulo número 5, del 22 al 24, se dice en dos oportunidades, en 4 versículos, 2 oportunidades que él caminó con Dios. Y déjame decirte, si la Biblia repite 2 veces en solamente 4 versículos la misma frase, es para que nosotros aprendamos una cosa. Y lo que tenemos que aprender de Enoc, que se repite 2 veces en 4 versículos, es que Enoc, por fe, caminó con Dios. Y yo creo que la lección, entre otras, vamos a hablar un poquito de eso hoy, es que
para caminar con Dios necesitamos fe, porque es más fácil aparentemente olvidarnos de Dios, dejarnos de esas ideas místicas, y ser más realistas. Dios, ¿de qué me estás hablando? Sin embargo, este hombre tuvo una relación con Dios tan extraordinaria que Dios hizo por Enoc algo que no hizo por casi nadie en la Biblia. Por eso que esto es uno de los personajes más misteriosos de toda la Biblia. Y lo interesante es que se menciona tan poquito de él, son unos poquitos versículos. Sin embargo, lo que se dice de él y lo que Dios hizo con Enoch fue algo extraordinario. Mi hermano, si vemos algunos detalles, Enoc fue el padre del hombre que en la historia se reconoce que fue el más viejo o que duró más tiempo. O sea, a lo mejor hemos escuchado de Matusalén y al principio te doy en Puerto Rico, eso es más viejo que Matusalén. Yo pensaba que era un dicho hasta que encontré en la Biblia que hablaba de Matusalén, que vivió 969 años. ¡Oh! Ahora entiendo que a veces hay muchos puntos que no se entienden, pero realmente el poder pensar de que, como dice la palabra, que no caminó con Dios, tiene que haber habido algo diferente, porque en ese tiempo, al no entender, no saber las diferentes cosas, cómo ocurría, y el poder tener esa relación con Dios y poder ver que entonces de ahí salieron un sinnúmero de otros héroes al entender las cosas que ocurrieron. Mira, la Biblia habla pocas cosas de Enoch, pero de Enoch se han escrito libros. La literatura judía tiene varios libros, el libro de Enoch, varias versiones. Es más, el libro de Enoch más famoso tiene 40 capítulos. O sea, en la Biblia nuestra tenemos 5 versículos hablando de él. Enoch, la Biblia dice, tuvo un padre llamado Jared. Y este hombre tuvo a su hijo Enoch cuando él tenía 175 años. Eso solamente para nosotros es muy difícil de entender, porque déjame decirte, yo a la edad mía, y estoy muy lejos de esa edad, yo no me concibo concibiendo un hijo, ni me concibo criando un hijo. Estoy muy contento con ser abuelo, disfruto de eso, pero un hijo a esa edad, claro. Eso Hay que era diferente. reconocer que la vida de antes era muy diferente a la de ahora. ¿Por qué? Porque lo normal en aquella época era vivir de 800 a 900 años. Así que a los 175 estaba en la primavera de la juventud. Lo interesante es que Jared lo tiene a Enoch cuando tiene 175, pero Enoch tiene a Matusalén cuando Enoch tiene 65 años de edad. Era una persona de fe. Y la fe de Enoch se manifestaba en que él caminaba con Dios. La Biblia no explica demasiado de qué manera Enoch caminaba con Dios, pero yo me puedo imaginar un poquitito. Así que yo lo que me imagino es que el primer saludo de la mañana era: hola Dios, ¿cómo estás? Gracias por el descanso que me diste. La piedra que uso de almohada estaba un poquito dura, pero ya. Yo me lo imagino a él hablando con Dios mañana, tarde y noche, cuando salía a caminar con su esposa. Dicho sea paso, la Biblia no nos da el nombre de la esposa de él, pero sí sabemos que tenía esposa, porque si no, no hubiera podido tener a Matusalén. Me imagino yo que era eso, ¿no? Era salir a caminar y hablar y mira estas cosas tan lindas que Dios creó, y mira estas flores, y mira estos animales, y mira, o sea, diálogo constante a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Él caminaba con Dios. Ahora, acá hay algo muy interesante. Tú mencionaste algunos de los personajes bíblicos famosos. Pudiéramos sumar algunos otros del Nuevo Testamento, que Juan el Bautista, que el discípulo
Amado, Juan, podremos hablar de Pedro, podríamos hablar del gran apóstol Pablo, pero todos esos, los 16 personajes que se mencionan en Hebreos 11, si sacamos a Enoc, nos quedan 15, más todos los otros personajes famosos de la Biblia, ninguno de ellos tuvo el final que tuvo Enoc. La razón por la cual es un personaje misterioso es porque sí, caminó con Dios, pero es el arrebatamiento de Enoc. La Biblia dice que Dios se lo llevó sin que Enoc viera la muerte. ¿Cuántas personas tú conoces desde que tú has nacido, Carlos, en los 23 años que tú llevas en este planeta? ¿Cuántas personas tú tuviste que Dios se los arrebató? Cero. Ninguno. Ese punto a mí siempre me llamó la atención desde chiquito. Porque el tú pensar, hay diferentes cosas, por ejemplo, que visualmente podemos ver. Decir, un ejemplo, si acaso un rey que ganó una batalla. Pensar en un gigante que a lo mejor otra persona pues le ganó. Yo vengo de Carolina, tierra de gigantes, pero en Puerto Rico estaba el gigante de Carolina. Pero contigo eso, lo que dice la palabra es que Goliat era más alto. Y pues tú visualmente, pues tú pudieras ver una persona alta, con una bajita, pero decir así de que se lo llevó. Lo más cercano fue cuando empezó a salir Star Trek. O sea, que yo miraba películas. Pero eso ni siquiera ni se conecta, porque el tú pensar, o sea, cuando dice, y él caminó con Dios. O sea, yo me lo imagino de que estoy caminando y tengo a Dios al lado mío y seguimos caminando y en vez de dar un paso en la tierra, el primer paso, empecé a caminar en el aire y seguí otro paso y de momento estoy como que, y de momento estoy, ¿dónde estamos? Allá abajo está la tierra y caminó con Dios. Pero un punto tan lindo el poder ver de que mi relación con Dios me llevó a una unidad a tal nivel que Dios me llevó donde Él quería. Cuando pensamos en dos personas que caminan juntos, que comparten juntos, que comparten la vida, sus experiencias, sus historias, sus emociones, son muy poquitas esas personas. Uno puede pensar, bueno, el cónyuge. Pero fuera de la relación matrimonial, lo más cercano que podemos pensar, nosotros le llamaríamos, bueno, son amigos, pero no cualquier tipo de amigos, son amigos íntimos, se buscan, se disfrutan. Y tú sabes, uno puede tener bastante amigos, pero de esos amigos íntimos hay muy pocos. ¿A qué tipo de personas invitamos cuando queremos celebrar algo? Cuando queremos celebrar un cumpleaños, una boda, un aniversario. ¿A qué tipo de personas invitamos? Yo diría gente que confiamos, gente que queremos estar que estén a nuestro lado. No vamos a invitar a un enemigo, ni a alguien que nos caiga mal. Bueno, en realidad, por lo menos yo sé que tú eres una persona muy especial, pero déjame serte bien honesto. A veces hay que invitar a algunas personas que no nos caen muy bien, pero sentimos que tenemos el compromiso. Hay que invitarlo por obligación. Pero en realidad, las fiestas se celebran, se disfrutan mucho más cuando compartimos la fiesta con nuestros amigos. Lo opuesto también es igual. Cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades, por momentos difíciles en la vida, ¿qué tipo de personas queremos que estén a nuestro lado? Lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Así como queremos disfrutar con nuestros amigos cuando estamos en los momentos más difíciles de la vida, incluyendo una muerte,
o quizás al lado de la cama de un hospital, sabiendo que la persona está en sus últimos días. También queremos la presencia de nuestros amigos, porque al fin de cuentas, de las cosas importantes, y hemos grabado hace poquito, si no lo has escuchado, búscalo, los 5 arrepentimientos se llama ese programa. La gente, al fin de cuentas, uno de los remordimientos que más grandes tiene es que al fin de cuentas no pasé suficientemente tiempo con mis amigos. Así que en el momento de la tristeza, el bálsamo, el consuelo que trae un abrazo de un amigo es superior a 1000 abrazos de 10 personas que sí las conocí, pero no eran de una relación significativa conmigo. Hermano, pensando entonces en Enoch, han habido otro sinnúmero de lo que pudiéramos llamar héroes de la fe. O sea, que a pesar de sus limitantes, le creyeron a Dios. Por ejemplo, tenemos que Moisés, pues, aunque pudo hacer un sinnúmero de cosas, comenzó siendo una persona que no podía hablar. O sea, él era tartamudo. Tenemos que Abraham tuvo un sinnúmero de retos iniciales, pero fue llamado el padre de la fe. Tenemos que David no empezó arriba, sino que empezó cuidando las ovejas, pero pudo, por su relación de conexión con Dios, de llegar a derrotar a Goliat y de un sinnúmero de otras cosas. Vemos que José, por su fe, entendió el papel que le tocaba en el proceso cuando Jesús iba a llegar. Vemos que Daniel, por querer honrar a Dios, fue echado a una fosa de leones. No era de gatitos, sino que era de leones. Y así vemos un sinnúmero de otras personas. Pero cuando miramos todo esto y lo tratamos de comparar con Enoch, ¿qué tienen todos ellos en común, mi hermano? ¿Qué hay en común entre todas estas personas? Entre todas esas personas y muchísimas más, lo que hay en común es que todos siguieron el proceso de Eclesiastés, que nos dice que todo tiene su tiempo. Y dice Eclesiastés 3, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. El que violó a Eclesiastés 3 fue Enoch. Él tuvo tiempo de nacer y tiempo de ser arrebatado. Pero déjame seguir trabajando esto de que él caminó con Dios. Y yo me hago la pregunta, ¿qué diría Dios de mí? Podría decir que soy un predicador, sí. Podría decir que soy amigo de algunos, sí. Podría decir que soy esposo de Miriam, sí. Podría ser que soy el padre de mis hijos, sí. Podría decir muchas cosas, pero la pregunta es, ¿podría decir Dios que yo, Carlos Darío, camino con Dios? Y me animo a decir algo. Lo que voy a decir, no me malinterpreten, no está en la Biblia. ¿Está claro qué dije, Carlos? ¿Dónde Sí. está? En la Biblia no está, pero igual lo voy a decir. A mí me parece que Dios estaba caminando con Enoch. Enoch estaba caminando con Dios. Dice que Enoch lo hacía por fe. Él tenía una obstinación. Él tenía un objetivo claro, un propósito definido. Él quería agradarlo a Dios en todo. Él quería sacarle una sonrisa a Dios constantemente. Y estaban pasando tan buenos momentos, Enoch con Dios, que Dios dijo, mira, la gente acá vive 800, 900 años, este recién va por 300, mejor me lo llevo ahora porque no quiero esperar 600 más. Él es mi amigo, lo quiero acá al lado mío. Sabes que ese punto está súper importante, de que a veces escuchamos la palabra obstinación, como mencionaste, como que algo malo. Pero un enfoque
o un deseo tan grande que tú no dejas que nada te elimine o te mueva, sino que Enoc estaba enfocado, que día a día él iba a estar en la presencia de Dios. Yo diría que deberíamos buscar ser como él, porque hoy hay tantas cosas que lo que quieren es que caminemos sin Dios. O sea, todo es olvídate de Dios, Dios no existe, eso es pa' viejo, eso ya no existe, tienes que modificarte, tienes que con la cultura, o sea, tantas cosas. Pero el tú caminar con Dios, yo diría que tiene que hacer una diferencia tal, porque como mencionaste, no se oye ni se ha encontrado nadie más que diga la palabra que Dios lo tomó. O sea, si pensamos en todas estas otras personas que a lo mejor los consideramos como grandes líderes o grandes personas que hicieron cosas, o sea, no escuchamos de David, no escuchamos de Salomón, ni de Moisés, ni de Samuel. O sea, no escuchamos de nadie más. Hay otro personaje que fue arrebatado, que tú ya lo mencionaste hace un ratito. Es el personaje misterioso, vestía con ropas especiales, tenía una alimentación especial. Es el personaje del Monte Carmelo. Es Elías. Y déjame decirte, cuando yo leo la historia de Elías, yo encuentro en Elías un hombre de fe. Porque él desafía a 400 profetas de Baal y se burla de ellos. Mira, para burlarse de ellos, estando él contra todos ellos, era porque él tenía una fe absoluta en Dios. Lo que a mí me llama la atención es que no se habla de Elías en el capítulo 11 de Hebreos. No se habla de él como un héroe de fe. Obviamente él fue un hombre de mucha fe, pero por alguna razón, y quizás esa sea una de las preguntas que me voy a guardar para cuando llegue al cielo, es ¿por qué no lo pusieron? Sin embargo, Carlos, dime tú, ¿cuál de los dos es más famoso, Enoc o Elías? Definitivamente cuando mencionas eso, sí. Elías es más conocido y, ¿sabes? Y de momento me mencionaste así y se me había hasta ido el punto, o sea, de que él había sido también arrebatado, pero, o sea, como tú dices, Elías lo conoce todo el mundo. Se predica, se habla, hasta gente que no conoce, pero Enoc, hay una diferencia. Yo creo que volvemos al punto. Él caminó con Dios. Y suena algo sencillo. No es caminar, de decir, vamos a darnos una vuelta alrededor de la cuadra. Sino, vemos ejemplos de personas como Job que se levantaba y oraba por sus hijos. Y oraba cuando sus hijos hacían algo que él decía, si ellos hicieron algo en su corazón, perdónalos. Así que él estaba como que en un caminar, pero no vemos que dijo que Job caminó. Entonces, se le mencionó por algo importante y yo diría que hay que pensar en qué estamos haciendo, en cómo está nuestro caminar en el día de hoy. Y nuevamente, no debemos tratar de decir, pero es que yo me monto en el carro y no camino. O sea, no es que el caminar literalmente, pero cómo estoy yo día a día, minuto a minuto, lo que hago, cómo lo hago, qué me influencia, quién estoy influenciando. O sea, estoy buscando honrar a Dios. Estoy obstinado
en el llamado que Dios me dio. Estoy dispuesto a hacer todo lo posible porque el llamado, el plan, lo que Dios me ha llamado a hacer. Y nuevamente, no tiene que ser solo dentro de la iglesia. Si Dios te llamó a hacer algo fuera, te dio talentos para ir afuera, donde estemos, nuestro testimonio, que es lo que se ve que Jesús está haciendo en nosotros, es lo que predica, no es lo que sale por la boca. Ahí es donde yo diría que podemos dejar ver que estamos caminando con Dios, como lo dice Enoch. A mí me parece que todos nosotros, cuando termine este programa, deberíamos ponernos en silencio por unos minutos y reflexionar. Me parece que vivimos en una sociedad que nos tiene tan ocupados, tan entretenidos, tan desenfocados. ¿Qué tal pedirle perdón a Dios por eso? Y decirle, Señor, dame la obstinación de Enoch. Dame el enfoque de Enoch. Enséñame que mi vida tiene un claro propósito y una meta. Es amarte a ti, es honrarte a ti, es caminar contigo. Que tú seas mi primer pensamiento cada mañana, que tú seas mi último pensamiento y oración cada noche. Que mi relación contigo sea tan fuerte, que provocarle a Jesús una sonrisa sea tan esencial en mi vida, que las tentaciones que el mundo, Satanás y la carne me quieran presentar se debiliten, porque nosotros estamos enfocados, que lo que es más importante, lo único que realmente tiene valor, es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Definitivamente, mi hermano. Pero yo diría que antes de cerrar, si una persona no tiene una determinación, así, una obstinación, un deseo que lo quema por dentro, de poder seguir lo que Dios le está hablando, o a lo mejor todavía no se ha dado cuenta de eso, ¿por dónde pudiéramos utilizar la historia de Enoch y lo que vemos de estos héroes de la palabra en el capítulo 11 para que esa persona diga, ok, voy a dar el primer paso para que Dios me ayude a llegar a ser así obstinado como Enoch? Recién mencionábamos de la importancia de empezar pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo perdón por estar viviendo un ritmo de vida que es insostenible. Pedirle perdón al Señor porque muchas veces nos hemos dejado llevar por otras cosas que no son tan importantes. Así que empecemos por ahí, pidiendo perdón. Y segundo, aprendamos a vivir por fe, como Enoch. Y entonces, digámosle, Señor, ayúdame a partir de hoy a caminar este día tomado de tu mano. Yo me acuerdo muy bien, era niño. Mi madre amaba a Enoch, mi madre amaba la palabra de Dios y mi madre ponía un programa todos los días y el programa terminaba diciendo, y lo escuché por años, caminemos este día tomados de la mano de Dios. Yo no sé si a ti o a mí Dios nos va a arrebatar. Lo que sí yo sé es que yo estoy enfocado. Quiero sacarle una sonrisa al Señor. Quiero que cuando piense en este discípulo, en este hijo, quiero ser de aquellos que le traen al Señor buenos pensamientos, buenas emociones. Para caminar con Dios hay que caminar con las Sagradas Escrituras. Así que estudiar la palabra de Dios cada día nos va a enseñar cómo caminar con Dios. Para caminar con Dios tenemos que aprender a desarrollar una vida de oración.
oración y otras disciplinas espirituales. La formación espiritual, las disciplinas espirituales, hablamos de la mayordomía, hablamos del descanso, hablamos del silencio, hablamos del ayuno, hablamos de la lectura, la oración, la memorización de la palabra, hablamos del congregarnos con nuestros hermanos. Todas esas prácticas y hábitos nos ayudan a estar enfocados en Dios. Así que yo empezaría por ahí. Wow. Bueno, mi gente, ha sido un placer de tenerlos nuevamente aquí con nosotros y les esperamos la próxima semana. Aquí, Café con los Carlos. En la mesa de al lado, risas resonando, con historias de vida, nuestros sueños contando, en cada sorbo la inspiración.